Debo admitir que Gris nunca me ha llenado tanto como a otros. Recuerdo que fue la gran cantidad de comentarios positivos que recibió lo que me llevó a querer probarlo, y aunque me pareció un buen título, no llegué a ver esa magia en él. Hace poco se lanzó la versión de PS5 y decidí darle una segunda oportunidad. Tal vez ahora sea capaz de ver algo que no vi la primera vez. Y si no, al menos intentaré transmitiros por qué no ha terminado de convencerme. Aviso, este vídeo contiene spoilers. Vamos desde el principio. Gris es uno de los juegos visualmente más bellos que me he encontrado. La introducción es realmente abrumadora. Los colores, los planos, la música. Apenas has empezado a apreciar su belleza y ves cómo todo comienza a derrumbarse. La chica pierde su voz y su mundo pierde el color. En apenas un par de minutos nos han explicado de qué trata todo esto. Gris es la historia de una pérdida y de su superación. A lo largo del juego pasaremos por niveles que representan las 5 fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación, las cuales se verán reflejadas en nuestro entorno y en las acciones que debemos realizar para superar los niveles. Negación. La primera fase es la más simple. Nuestro mundo acaba de derrumbarse, no parece haber ningún objetivo. Para avanzar, lo único que podemos hacer es seguir adelante para recuperar algo de color en el mundo, el rojo. Ira. Pronto llegaremos a la siguiente fase, donde descubriremos que nuestro objetivo es llegar hasta la cima. Continuamos nuestro camino y nos adentramos en un desierto. Al principio puede ser algo bonito, por fin hay algo de color en el mundo, pero al mismo tiempo uno no puede dejar de pensar, ¿hasta dónde vamos a bajar? ¿A dónde nos lleva todo esto? La respuesta es, al lugar más hostil de todo el juego. Para avanzar, tendremos que ir ocultándonos de la tormenta de arena para evitar que nos arrastre. Así seguiremos hasta que consigamos nuestro primer poder, convertirnos en un bloque de piedra, haciéndonos inmune a la tormenta como si de una armadura se tratase. Tengamos en mente en todo momento la historia que nos quiere contar Gris. Nos habla de una chica que ha sufrido una pérdida, y para evitar sufrir más daño, ha desarrollado una armadura para poder protegerse. Pero una vez hemos superado la tormenta, esta sigue ahí. Y no solo eso, sino que ahora le podemos dar otro uso, la destrucción. Y esto será imprescindible para avanzar. Todos los puzzles de la zona necesitan que usemos la armadura de un modo u otro, incluso para atacar a otros. Negociación. Una vez superada la fase anterior, habremos recuperado el color verde. Ahora podemos ver el mundo de manera más pacífica, y esto es algo que podemos apreciar desde el principio de esta fase. De un desierto sin vida, hemos pasado a un bosque en el que se respira la paz, y además, por primera vez, vemos que no estamos solos, que podemos dar y recibir ayuda. Esto nos da el empuje que necesitábamos para seguir nuestro camino hacia la cima. Lo estamos consiguiendo, nada nos puede detener. O eso pensábamos. Igualmente, no abandonaremos nuestro camino, aunque se complique seguiremos avanzando. Intentamos dejar atrás a esa cosa, pero aún sigue ahí, casi como si de una sombra se tratase. Incluso después de derrotarla, podemos intuir que tarde o temprano volverá. Depresión. Todo iba bien, incluso logramos llegar hasta arriba, y sin embargo, parece que hay algo que todavía no está bien. El mundo se tiñe de azul y nos vemos obligados a volver a bajar, pero esta vez nos sumergiremos hasta el fondo. Cuando fuimos al desierto no encontramos más que hostilidad, tanto de la tormenta como de nosotros mismos. Pero ahora se siente paz. Volvemos a estar solos y estamos rodeados de oscuridad, pero al menos no hay nadie que nos ataque. Y allí, en el fondo, hallamos lo que tanto buscábamos. Pero una vez más, no es suficiente. Y ahora, indefensos y débiles, regresa, mucho más grande y fuerte. Por suerte, con algo de ayuda, logramos escapar. Ya casi hemos logrado completar el camino hacia la cima. La fase final se siente relajada. No hay amenazas, vuelve a haber vida. Y curiosamente en esta fase tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho a lo largo del juego, subir y bajar constantemente,
pero cada vez subimos un poco más alto y por fin recuperamos nuestra voz. Le damos vida al mundo y este nos ayuda a avanzar. Por fin lo logramos, el camino está completo, ya solo nos queda cruzarlo hasta la cima. Pero una vez más, vuelve y nos muestra su verdadero rostro. Nosotros mismos. Aceptación. En este viaje, el mayor obstáculo siempre fue la misma Gris. Por mucho que avanzáramos, una parte de ella no era capaz de continuar. La pérdida de su madre hizo que su mundo se derrumbara, que perdiera sus ganas de seguir adelante. Pensar en ella siempre le traía dolor, y eso es algo que nunca va a poder solucionar. Por eso solo le queda aceptarlo, porque detrás de toda esa oscuridad siguen estando todos los buenos recuerdos que le daban color a su mundo. Y ahora sí, está lista para dejarla ir y poder seguir adelante. Si encontramos todos los recuerdos en el juego, podremos ver una pequeña escena de Gris junto a su madre. Vemos cómo fue ella quien le otorgó su voz. Para Gris era algo que la unía a su madre, algo que ambas compartían. Sin ella no era capaz de cantar, y cada vez que lo intentaba, le recordaba que ella ya no estaba. Por eso, a lo largo del juego la vemos intentar cantar una y otra vez, cada vez llegando un poco más lejos, pero sin llegar a lograrlo. Con esta escena nos recuerdan el significado real de la voz. Por un lado está el dolor de recordar que su madre ya no está, pero por otro lado, gracias a ella, una parte de su madre siempre estará con Gris. El arte, la música, la historia, son realmente bellas, y sin embargo siento que hay algo que no funciona en Gris. Tal vez sea que la jugabilidad no es demasiado interactiva, o que sea un juego demasiado corto. Eso es algo que no me cuadra, pues si lo comparamos con otros títulos enfocados a hacerte sentir una experiencia, como pueden ser The Arrester o Journey, Gris supera a ambos en interactividad y duración. Pero, ¿y si fuera ese precisamente el problema? La jugabilidad de Gris queda a medio camino entre una jugabilidad funcional para la narrativa y una jugabilidad convencional. No es lo suficientemente difícil o profunda para ser interesante por sí misma, pero tampoco es lo suficientemente dinámica para que podamos obviarla y centrarnos en el resto del conjunto. Sé que no está pensada para suponer un reto, sino para que puedas dejarte llevar y disfrutar de la experiencia. Y es justamente en eso en lo que falla. A pesar de durar apenas 3 horas, las fases se sienten alargadas. Es divertido conseguir un nuevo poder, pero la forma de utilizarlos en los puzzles es demasiado similar en todo el juego y hace que se sienta repetitivo. Tal vez si tuviera un enfoque más claro no tendría estos problemas. Si nos ofreciera un desafío, habría una razón para rejugarlo o al menos para querer encontrar todos los coleccionables. O quizás, si se centrara en tener una duración más corta y darnos más momentos como la bajada hacia el desierto o la huida de la anguila, no tendríamos tiempo para cansarnos de la jugabilidad. Siento que hay una gran desconexión entre lo que transmite jugablemente y todo lo demás. Sin duda Gris es un juego con personalidad propia, con un estilo visual que nada más verlo puedes reconocerlo. Ha sabido dar con algo que muchos títulos no pueden siquiera soñar, pero desgraciadamente no ha sabido cómo transmitir eso con la jugabilidad. Aún así, creo que sigue teniendo un balance positivo.
podemos sacar más cosas buenas que malas de él. Es un título muy disfrutable y que creo que vale la pena por su belleza, pero personalmente creo que le falta esa magia que lo convierte en uno de los grandes. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final de este vídeo. Ahora quisiera saber qué os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado Gris? ¿Creéis vosotros que sí tiene esa magia? Podéis decírmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribíos para más. Esto ha sido todo, yo soy Águila y nos vemos en la próxima. Adiós. Seamos sinceros, me da igual cómo lo quieran llamar, homenaje, tributo, da igual. Esta escena es una copia muy descarada de Journey. Lo siento, pero no puedo terminar el vídeo sin decirlo. Ahora sí, adiós.